Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla virtual. El día de hoy vamos a tocar un tema que aparentemente es un tema que quizá algunos puedan creer que es sin importancia, pero en realidad es muy importante y sobre todo en esta época en que utilizamos las diapositivas en nuestras charlas virtuales, en nuestras presentaciones, ya sea que seamos docentes o ya sea que tengamos alguna habilidad y queremos transmitirla a través de un curso taller. Cuando empleamos las diapositivas, es importante que sepamos que hay tipografías que nos pueden ayudar a enviar el mensaje más rápidamente. Y de ello vamos a tratar el día de hoy. Yo soy el ingeniero Carlos Alberto Zucca Apaza y soy docente universitario y tengo esta misión de ayudarte a diseñar tus diapositivas de tal manera que éstas te ayuden en tu labor docente, en tu labor de capacitador, en tu labor de facilitador y que tus oyentes pues se sientan satisfechos, motivados todo el tiempo que dure tu capacitación. Y como les decía, este tema de las tipografías cobra importancia cuando el mensaje que quieres trasladar, cuando el conocimiento que quieres mostrar, deba ser mostrado rápidamente. Y de ello vamos a hablar el día de hoy. Pues iniciemos con la presentación. La he titulado Enfoque tipográfico en el diseño de diapositivas didácticas para la capacitación, enseñanza y aprendizaje. Vamos a hacer una primera parte, va a haber una segunda parte de esta diapositiva, de esta charla, en la que vamos a ampliar los conceptos. El día de hoy entonces nos convoca este temario. Vamos a hablar sobre las tipografías, sobre las diferentes categorías tipográficas y finalmente vamos a hablar sobre atributos tipográficos. Entonces empecemos con categorías tipográficas. La primera, no necesariamente en ese orden, pero es esta tipografía con serifas o remates. Serifas son esas porciones que sobresalen del trazo principal, ¿no? Que están en color rojo y que son prolongaciones a manera de cachitos. Esas son las serifas. No influyen en el reconocimiento de la letra, porque pues es meramente como una suerte de adorno, porque la letra ya de por sí, con ella o sin ellas, ya se reconoce, ¿no? Una característica adicional de esta categoría es que la transición grueso-fino en el trazado de la letra es moderada, o sea, la parte más gruesa no es ni tan gruesa y la más delgada tampoco es muy fina, ¿no? Son tipografías clásicas, refinadas y tradicionales. Entonces, por eso se utiliza en documentos formales, en libros clásicos ustedes van a poder apreciar estas tipografías con serifas. Sobre todo es de la época del libro impreso, ¿no? Que desde Gutenberg hasta el día de hoy se siguen empleando. Además, transmiten elegancia, madurez y profesionalismo, ¿no? Y esa es la razón por la que se emplean en documentos formales, en libros bien editados desde el punto de vista tipográfico. A manera de ejemplo voy a mostrar en esta parte de la diapositiva algunas marcas, ¿no? Esto no quiere decir que esta presentación está auspiciada por esta reconocida marca de artículos de escritorio, pero la he traído porque esta marca utiliza en su logotipo justamente estas tipografías con serifas. Entonces ven Faber-Castell y ahí ven esas prolongaciones, ¿no? Esos cachitos. Ejemplos adicionales son Garamond, Georgia y Times New Roman, ¿no? Times New Roman, una de las más conocidas. En esta sección de la diapositiva donde van los ejemplos, pongo los ejemplos todos en el mismo tamaño. Todas tienen el mismo tamaño. Pero dada que hay una diferencia entre una y otra tipografía, pues esa diferencia se ve ahí, ¿no? Todas son del mismo tamaño, pero por ejemplo Georgia viene siendo un poquito más grande en tamaño, ¿no? Entonces son las naturales diferencias
de las tipografías en esta categoría. La siguiente categoría son las tipografías con serifa en bloque o egipcia. Aquí podemos notar que esas prolongaciones tienen el mismo grosor del trazado principal de las letras, ¿no? Por eso es la serifa en bloque. La transición grueso-fino es variable. Algunas categorías o algunas tipografías dentro de esta categoría tienen diferencia en el trazado, ¿no? Pero ese trazado no es tan marcado como en el caso anterior. O sea, esa diferencia entre grueso y fino, o sea, esa transición no es tan marcada como en el caso anterior. Son tipografías robustas, transmiten claridad, fuerza, autoridad, y quizá por esa razón esta reconocida marca de vehículos de gran envergadura, ¿no? Ha optado por esta categoría tipográfica en su logotipo. Entonces cuando uno dice Volvo, entonces inmediatamente imagina un vehículo grande, diseñado para trabajo pesado, ¿no? Entonces eso es lo que transmite justamente esta tipografía. Ejemplos adicionales está BioRhyme, Memphis, Rockwell y claro, por supuesto, hay una serie de tipografías dentro de esta categoría y dentro de las demás categorías también. La tercera categoría son las tipografías sin serifa o palo seco, ¿no? Sans serif en francés. Esta tipografía no presenta las serifas, ¿no? Y tienen una transición grueso-fino inexistente, es decir, el trazado de la letra tiene un mismo grosor en toda la letra y no tienen esas prolongaciones como las dos categorías anteriores. Son formales, neutros y contemporáneos, ¿no? Esa es la razón por la que se emplea hoy día en todos los aplicativos en los celulares, los documentos digitales, páginas web emplean esta categoría tipográfica. Transmiten optimismo, simplicidad y grandeza. La marca Google optó por esta categoría tipográfica para su logotipo. Si ustedes revisan, el anterior logotipo de Google era de la categoría con serifas. Entonces, como que se ha modernizado un poco, ¿no? Arial, Corbel, Helvética, ejemplos más conocidos en esta categoría y por supuesto hay muchas más. Y ustedes pueden notar a través de los ejemplos pues, las diferencias entre una y otra categoría. Tipografías monoespaciadas, transición grueso-fino inexistente y monoespaciadas porque ocupan un lugar definido o equidistante entre las letras, ¿no? Son tipografías rígidas con aspecto vintage porque nos recuerdan a la máquina de escribir. Transmiten claridad, nitidez, limpieza y orden, usadas en entornos de nítida identificación de caracteres. Al final de esta sección de las categorías tipográficas vamos a poner algunos ejemplos en qué casos se puede utilizar estas tipografías. Quédate en casita haciendo alusión al mensaje que en esta época post pandemia todavía debemos cumplir. Y ahí si se fijan, quédate está en negrita y casita también. En cambio no tiene negrita, pero aún así ocupan el mismo espacio, ¿no? La letra I de casita ocupa el mismo espacio que la A o que la letra Q, ¿no? Entonces por eso se llama monoespaciadas. Hay un orden tanto horizontal como vertical. Ejemplos adicionales: Courier New, Erica Type, American Typewriter, ¿no? Este último que aunque no es tan monoespaciada, pero por el nombre la he incluido en este caso, en este ejemplo. Tipografías modernas. Esta como característica principal es que su transición grueso-fino es radical. La parte delgada, el trazado fino es muy delgadito y la parte gruesa es muy ancho también, ¿no? Entonces hay un marcado contraste en el trazado
de la letra. Son tipografías serias, transmiten frialdad y elegancia, ¿no? Esta marca es reconocida de cámaras y equipamiento electrónico parecido. Pueden ustedes observar las partes finas y las partes de trazado grueso. Ejemplos: Broadway, Bodoni, Modern número 20 son algunos ejemplos, ¿no? Y pueden tener serifas como ven la letra M acá, ¿no? Pero pueden no tenerla como en el caso de Broadway. Es más, en Broadway se puede ver esa transición grueso fino bien marcada, ¿no? Siguiente categoría, las tipografías script, ¿no? Script, que significan como si estuvieran hechas a mano, ¿no? Y hay dos categorías: tipografías script que conectan y las tipografías script que no conectan. En el caso del ejemplo ahí son tipografías que conectan. Son idiosincrásicas y usadas en contextos específicos. Se utilizan estas tipografías en tarjetas de invitación para eventos formales, ¿no? Graduaciones, matrimonios y otros. La red social ha optado por esta categoría para su logotipo. Y algunos ejemplos, como ustedes pueden ver, hay unos cuantos de los muchos que hay también en esta categoría tipográfica. Y finalmente tenemos las tipografías decorativas. Las tipografías decorativas tienen un carácter gráfico, ¿no? Se tienen que dibujarlas. Tienen además un doble mensaje: es el visual y el narrativo, o sea, el mensaje que envían y aparte de ello la parte estética visual de la tipografía. Son idiosincrásicas también, ¿no? La tipografía, por ejemplo, de esta serie de la Guerra de las Galaxias, es una tipografía que solamente podría ser empleada para elementos o para situaciones que se refieran a esa serie. No se podrían emplear para otras situaciones, por eso son idiosincrásicas, por eso son de uso limitado. Están diseñadas únicamente para esa situación, entonces se la emplean en situaciones relacionadas con ese evento, ¿no? Transmiten mucha personalidad justamente por estar diseñadas exclusivamente para ese evento. Capturan rápidamente la atención de la audiencia, aunque empañan el discurso, ¿no? Es más importante el carácter gráfico, el diseño, que el discurso o el mensaje que envían. Dos ejemplos: Rosewood Standard y Old English Text, ¿no? que se utilizan mucho en documentos formales. Quédate en casa, esta forma de escribir este mensaje con todo ese arte que ustedes ven, ha sido recogido por un comunicador peruano, huancaíno, Elliot Tupac, que ha sabido plasmar en la tipografía parte de la esencia de la peruanidad, ¿no? La cultura chicha trasladada a una tipografía, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando habla del doble mensaje, tanto el visual y el narrativo. Pues bien, esas son las tipografías que hemos revisado, estas 7 tipografías. Como les decía, pueden haber más, pueden haber algunas que menos también, pero básicamente son esas 7, ¿no? Son con serifas, sin serifa o con serifas en bloque, sin serifas, monoespaciadas, modernas, script y decorativas. Entonces ahora la pregunta cae por su propio peso: ¿qué tipografía debo o puedo emplear para mis diapositivas? Si soy docente, profesor, docente, ejerzo la docencia, o si tengo el rol de capacitador, de extensionista, como primera y única opción que yo recomendaría sería tipografía sin serifas. O sea, y después olvídense el resto. Eso les diría. Es más, estas diapositivas con las que he estado presentándoles está en esta categoría tipográfica, tipografía sin serifas. Y
con solo esta categoría ustedes podrían trabajar todas sus diapositivas de aquí en adelante. No requerirían de otra más, ¿no? O sea, ha sido mucho mostrarles las 7 categorías para decirles que solamente utilicen esta. ¿Y por qué esta? Porque si ustedes pueden observar, son tipografías que se reconocen fácilmente. Si utilizáramos las modernas, ¿no?, de trazo grueso y trazo delgado radical, no sería tan fácil captar la letra, porque primero debemos captar la letra para luego captar la palabra y después captar todas las palabras y recién ahí captar el mensaje. Esa tarea debe ser rápida y la única manera es empleando tipografías que sean legibles. Y las tipografías más legibles caen en esta categoría de tipografías sin serifas. ¿De acuerdo? Entonces yo recomiendo únicamente tipografías sin serifas. Ahora, puede que a alguien no le guste por una cuestión de gusto, ¿no?, esta tipografía, entonces le puedo dar una segunda opción, que es utilizar las tipografías con serifas en bloque, ¿no?, el de la marca Volvo que hemos visto. Pero si uno va a utilizar, podría ser bueno combinarlas, ¿no?, las tipografías con serifas en bloque con las tipografías sin serifas. Yo recomendaría que, como estas tipografías con serifas en bloque son robustas, se ven bien firmes, ¿no?, bien visibles, las recomendaría para los títulos de las diapositivas, porque los títulos son elementos que se deben distinguir de los demás elementos de una diapositiva. Entonces no necesitas hacer mucho esfuerzo para que ese título se note, ¿no?, se distinga de los demás elementos. Entonces les recomiendo utilizar tipografías con serifas en los títulos. Eso no quiere decir que no lo puedan utilizar en los demás elementos si tienen que presentar texto en una diapositiva. Texto que, por cierto, no debe ser masivo, ¿no? Texto breve, apenas 2 líneas, mensajes claros, cortos, ¿no? Si por ahí igual no les gusta, son quizá más clásicos o están transmitiendo un tema como filosofía o como ética, ese tipo de temas serios, formales, recomendaría también como tercera opción tipografías con serifas, ¿no?, por ser serias, formales, ¿no? Y también recomendaría estas tipografías para los títulos. Como los títulos tienen que tener un tamaño de letra mayor, las transiciones grueso-fino a veces no se distinguen tan bien, entonces con agrandarlas o con utilizar las tipografías en un tamaño más grande, facilitas la legibilidad del texto que quieres mostrar. Entonces, si ustedes quieren utilizar tipografías con serifas, háganlo en los títulos, ¿no? Y finalmente vienen los casos especiales, los casos que realmente necesitan una tipografía sí o sí para poderlas entender y digerir mejor la información. Y de eso vamos a hablar ahora. El primero de ellos es cuando uno quiere presentar en la diapositiva códigos de programación, ¿no?, programación de computadora. Y en ese caso se emplean tipografías monoespaciadas, las de las máquinas de escribir, ¿no?, Courier, New, Erica Type, que hemos puesto en los ejemplos. ¿Y por qué? Porque como esa categoría monoespaciada está ordenada tanto horizontal como vertical, cuando uno hace una programación y involuntariamente olvida alguna letra, algún punto, una coma, ese hecho de que estén organizadas ayuda a identificar rápidamente el error. Entonces, y también transmite rápidamente el código, sin equivocación. En esos casos yo sugiero utilizar estas tipografías monoespaciadas. Incluso en los libros impresos, si uno quiere mostrar, está haciendo una separata o un libro sobre programación y quiere mostrar los códigos de computadora como ejemplo,
es muy necesario utilizar esta categoría tipográfica. ¿Y por qué? Porque también va a ayudar a distinguir claramente de la página compuesta, porque antes o después de ese código hay texto que puede estar en otra categoría tipográfica, entonces se va a distinguir. Si no hacemos ese cambio, pueda que el lector entienda que ahí ha habido un error, la intromisión de un texto que nunca debió estar, ¿no? Es importante que los elementos, que en este caso es un código, se distinga del resto de los elementos, o ya sea de la diapositiva o de una hoja o página del libro o separata. Entonces en esos casos utilizamos tipografía monoespaciada, que es mucho mejor, ¿no? Fórmulas, ecuaciones y o modelos matemáticos son otros elementos que se presentan recurrentemente en diapositivas. Y aquí voy a hacer un ejemplo con una fórmula y ustedes van a ver la diferencia. En el primer caso es una tipografía sin serifas y en el segundo caso es una tipografía con serifas. Y yo recomiendo que para el caso de presentar fórmulas, ecuaciones y o modelos matemáticos, independientemente de cuál sea la tipografía que han empleado para su diapositiva, esos elementos, esas ecuaciones las presenten en tipografías con serifas, ¿no? Con serifas. ¿Y por qué? Porque algunos elementos de las ecuaciones, como por ejemplo las variables, requieren ser presentadas en un atributo que se llama cursiva, o sea, letra echada. Vamos a ver, por ejemplo, la letra acá, T, que hace alusión al tiempo. El tiempo es una variable, por lo tanto, debe estar echada. El subíndice que le acompaña es una letra D. Esa es una información, por eso está en letra derecha, no está en cursiva. Entonces, todo lo que signifique información en una ecuación debe ser presentada en letras derechas. Y todo aquello que signifique variables como tiempo, esta R creo que es radio, esta D creo que es diámetro, esta W creo que es humedad. Entonces, estas son variables y al ser variables deben ser presentadas en letras echadas. Los signos matemáticos como logaritmo, en cambio, no pueden ser con letras echadas. Los números igual, y las letras del alfabeto griego tampoco deben ser echadas. Si yo considero todo eso que les estoy diciendo, el empleo de tipografías con serifas ayuda a distinguir esos elementos en una ecuación y hacen más digerible la información que podamos obtener a partir de una ecuación. Cuando nosotros echamos las letras, ¿no?, le aplicamos el atributo de la cursiva, y cuando lo hacemos eso a tipografías sin serifas, en las tipografías sin serifas la cursiva no se diferencia mucho de la letra derecha. Y esa es la razón por la que yo aconsejo que para ecuaciones, modelos matemáticos se empleen tipografías con serifas. Independientemente, a lo mejor estés utilizando en los demás elementos textuales una letra sin serifa, pero cuando vayas a presentar ecuaciones, te sugeriría que emplees tipografía con serifa, porque el atributo de cursiva se va a notar mucho mejor que en el caso de tipografías sin serifas. Bien, entonces esa es la importancia, porque es más digerible una ecuación presentada con la tipografía adecuada, muchísimo más. El mensaje se capta más rápidamente, ¿no? Bien, pasemos ahora a los atributos tipográficos, y como ustedes sabrán, hay estos atributos que son Roman, itálica o cursiva, mayúsculas, minúsculas, negrita, color, contorno y versalitas. Veamos rápidamente uno
2x1. El Roman es cualquier tipografía derecha, ¿no? Sin echarla, ¿no? Es así derecha, rectas, ¿no? Las letras rectas. Itálica o cursiva. En diapositivas al menos no presenten así porque se les antoje la información con letras cursivas. No lo hagan, porque la itálica o cursiva se utiliza para distinguirla de los demás de textos, para, por ejemplo, presentar una palabra en otro idioma que no tiene un equivalente en español, ¿no? Si yo quiero poner software, por ejemplo, en lugar de decir programa, pongo software, entonces esa palabra debe llevar cursiva. De esa forma el texto se ve mucho mejor presentado, mejor preparado. Entonces no abusen usando texto masivo y todo en cursiva o itálica. Siguiente atributo tipográfico son las mayúsculas, y la sugerencia también es la misma. Eviten utilizar texto masivo con puras mayúsculas. Es difícil leer porque los puntos que separan las ideas, los puntos seguidos, no se notan cuando se emplea todo el texto en mayúscula. Todas tienen el mismo tamaño y eso hace muy difícil la lectura, ¿no? Y por lo consiguiente demoramos más tiempo en captar el mensaje. Entonces, no abusar de las mayúsculas. Es más, algunos dicen que cuando alguien les escribe en puras mayúsculas pareciera que les estuvieran gritando, ¿no? Entonces aparentemente eso pareciera, pero no hay que abusarlo. Igual en el caso de las minúsculas. Todo el texto escrito en minúsculas también se hace difícil de leer porque los puntos y los signos de separación, ¿no? Puntos, comas, son casi no tan visibles cuando no empleamos mayúsculas al comenzar una nueva idea. Entonces se nos hace difícil la lectura, ¿no? Igual con la negrita. La negrita también se utiliza para resaltar ciertos elementos, ciertas palabras que consideramos clave. Entonces, usar todo el texto en negrita es lo mismo, ¿no? Que es como que te estuvieran gritando también, ¿no? Entonces eviten utilizar esos atributos indiscriminadamente, ¿no? Color necesario para cuando también queremos resaltar cierta letra, ¿no? En vez de subrayar un subtítulo le podemos cambiar de color y eso dice claramente, esto es título y esto es texto masivo, ¿no? Entonces, importante, y sobre todo que es tan fácil ahora emplear colores, tamaños, ¿no? Tamaños en las tipografías. Es la ventaja que tenemos en la computadora, que podemos lograr diferenciar los elementos ayudados con cambiarle el color, ¿no? Cosa que no se podía en la máquina de escribir, por ejemplo, al redactar un texto, una página. El contorno es muy importante, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos mostrar una fotografía a todo color y queremos acompañar con un texto descriptivo en esa tipografía. Entonces el contorno nos ayuda a que el texto pueda ser leído íntegramente sin dificultad. Porque en el momento en que, por ejemplo, para este caso, aparezca un fondo rojo, entonces el medio, ¿no? El relleno que es blanco, es lo que va a permitir leer, ¿no? Distinguir la letra en ese fondo rojo, ¿no? Y finalmente tenemos las versalitas, ¿no? Que no son muy usadas, pero igual no recomendaría utilizar, ¿no? La traje aquí porque es uno de los atributos tipográficos y no, como les digo, no es muy usado. No creo que necesiten tampoco de este atributo, ¿no? Y finalmente, algo que no está acá es el subrayado, ¿no? Creo que ya había mencionado que el subrayado afecta los descendentes de las minúsculas. Por ejemplo, la letra G tiene un descendente porque está por debajo de una línea base, ¿no? De la línea en la que se escribe. Y si yo subrayo, esa G ya no parece G, sino ya parece una O.
y eso dificulta la captación del mensaje, ¿no? El reconocimiento de la palabra. Entonces, habiendo otras posibilidades de diferenciar un título o de distinguirlo o de destacarlo por encima de los otros atributos, yo puedo utilizar colores, puedo utilizar tamaños o puedo simplemente utilizar otra categoría tipográfica, ¿no? Entonces ya no recomiendo utilizar el subrayado, ¿no? Es la época de la máquina de escribir, cuando las letras eran fijas y no había manera de destacar un texto o un subtítulo. Entonces ahí se optaba por subrayar, ¿no? Ahora tenemos muchas herramientas a mano como para destacar un título o un subtítulo. Entonces el subrayado ya pierde ese interés, ¿no? O ese uso, ¿no? Que tenía inicialmente. Entonces, para finalizar, espero que después de haber visto esta pequeña presentación, tú pudieras considerar este hecho de que en una época en donde necesitamos aprender rápido, o también de que como profesores requerimos que nuestros estudiantes o las personas que asistan a nuestras charlas capten rápidamente el mensaje, no debemos evitar que el estudiante esté mirando y vea qué está diciéndose ahí, ¿no? Qué palabras están. O sea, no sea tan... que sea fácil captar la palabra para luego captar el mensaje, ¿no? Y eso va a ayudar a activar el aprendizaje activo, ¿no? Ya no vas a ser una persona que porque hay mucha letra, entonces uno se pone en una situación de, bueno, pues tengo que escuchar porque lo tengo que hacer, ¿no? Pero cuando tengo el cuidado de presentar mis diapositivas con una tipografía que es sencilla, simple, fácil de leer y además está acompañada de un texto breve, entonces eso contribuye mucho a la captación, a la atención, porque ya no es tan justo en una época de alta velocidad que alguien nos esté escuchando durante 10, 15, 20, media hora solo para encontrar aquella información que puedo tranquilamente leerla en un texto masivo, texto impreso, ¿no? La diapositiva facilita la transmisión del conocimiento, y eso solo se logra si es que se emplea las tipografías más adecuadas. Pues bien, eso era todo lo que tenía. Vamos a tener una segunda parte en donde vamos a emplear ya no solamente tipografías, sino también elementos de diseño como para presentar una diapositiva que también sea en parte estéticamente visible, ¿no? Cosa que va a concitar aún más el enganche, la atención al tema que tienes para enseñar o para mostrar. Pues bien, hemos llegado al final. Espero que te haya gustado esta pequeña charla y nos vemos en la próxima. Chao, chao.